Bueno, seguimos con Éxodo. Hoy vamos a ver lo que es el becerro de oro, que con esto más o menos vamos a ir terminando este libro de Éxodo. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de donde habíamos quedado. Habíamos visto en la clase pasada lo que era la ley ceremonial. Esta era la ley que hacía cómo nosotros debemos llegar a Dios. Y el Señor había establecido un tabernáculo. Habíamos visto un poco el tabernáculo que tenía tres áreas, tres compartimientos: el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Eso es lo que nosotros en nuestra vida podemos estar. Podemos estar en el atrio, que es el lugar más lejano, lugar santo y el lugar santísimo. La iglesia también, y bueno, esto es lo que representaba. Si pasa, eso lo habíamos visto en el capítulo 26. En el capítulo 25 habla del altar de bronce. El altar de bronce lo que significaba era la cruz, lo que estaba el sacrificio, donde hacían los sacrificios de los animales, donde hacían holocausto. Bueno, después en el 27 después habla del atrio. Yo le estoy nombrando porque esto hay que hacer estudios profundos. Pero bueno, después aparece, por ejemplo, el aceite para las lámparas. Habían ceremonias que tenían lámparas. El aceite representa al Espíritu Santo. La lámpara lo que hacía era iluminaba en la oscuridad. Y esto es lo que significa lo que pasa hoy. Nosotros con el Espíritu Santo iluminamos a este mundo que está en tinieblas. Por eso tiene todo un significado que todo apunta a Jesucristo. El capítulo 28 habla de las vestiduras de los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que estaban encargados del servicio en el templo. Esto tenía que ver con el cargo religioso. A ver, si bien es para que entendamos, religioso es una persona que quiere llegar a Dios por sus propios medios, pero cuando hablamos de esto hablamos de todo lo que tiene que llevar con el ministerio de cómo llegar a Dios. Y los sacerdotes tenían vestiduras, se tenían que vestir de tal manera. El Señor le decía, te tenés que vestir así, así y así. El hombre podría decir, no, yo me visto con corbata, que soy más santo, zapatitos blancos, voy a adorar mejor. No, el Señor le dijo, te callás y haces lo que yo te mando. Y ellos se callaban y hacían lo que les mandaban. Después hacían lo que querían, pero bueno, estos eran los mandatos de Dios en su templo. Hoy es exactamente lo mismo. El Señor dice, me adoran de tal manera y hay que obedecer. Entonces, por ejemplo, a ver, en el versículo 6 del capítulo 28 habla de que tenía que tener un efod de oro, púrpura, carmesí, tenía que tener hombreras, un cinto. Bueno, esta era toda ropa que tenían que utilizar estas personas para entrar al santo templo, para entrar a la presencia de Dios. A ver, acá dijimos que había un tabernáculo que entraban, tenían el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo donde estaba el arca. Hasta acá estamos viendo, ¿no? Hasta ahí tenían que llegar. El que entraba era el sumo sacerdote, que en este tiempo era Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Ahora va a aparecer ahora. Aarón era el hermano de Moisés, que el Señor le dijo para la tribu de Aarón, que era la tribu de Leví se llamaba. Habían 12 tribus. Le dijo, de todas las tribus, el Señor dijo, yo elijo esta tribu para que me adoren y estén al servicio de mi templo. O sea que los levitas a lo único que se dedicaban eran a estudiar la palabra, a estar en santidad y en comunión con Dios, para servir a Dios. El resto tenían que ir a trabajar, tenían que diezmar, tenían que ofrendar. No, ellos se dedicaban solamente a eso. Era exclusivo los levitas, que era la descendencia de Aarón. ¿Se entiende? Aarón era el hermano de Moisés. Le dijo, Aarón, vos, todos tus hijos, toda tu descendencia y toda esta tribu se van a dedicar al sacerdocio. O sea que ya nacían, ya estaban avalados por Dios y ya se dedicaban a estudiar, ya se dedicaban a estar en santidad, ya se dedicaban a hacer el servicio a Dios para estas cosas. Por eso no es que, bueno, para que nadie se sienta bien en la iglesia, vamos a participar todos, que venga René, tiene 5 amantes, no importa, pero es que se sienta bien y que se sienta partícipe de la iglesia. Eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque primero lo tiene que llamar Dios. Si bien en esa época eran los levitas que Dios elegía a una familia y a su descendencia, hoy sigue eligiendo el Señor. No somos de esa descendencia de esa tribu, pero el Señor sigue diciendo, vos me vas a servir en esto, vos en esto, vos en esto. ¿Se entiende? No que cualquiera, que el hombre decía, no, este como tiene plata, este va a levantar iglesias. Aquel que es muy charlatán va a ser evangelista. Esas son cosas del hombre. El Señor sabe en el corazón y los tiene que pulir y preparar. Entonces, acá vemos que los levitas
ellos vivían habían 12 tribus, ellos eran una. Ellos recibían el 110% de los diezmos. Por ejemplo, todos tenían que dar el 10% de su diezmo, era una ley. Lo que habíamos hablado la semana pasada, de que la ley es que era una obligación. Hoy no tenemos una obligación, pero sí tenemos que diezmar, ofrendar, tenemos que ser generosos y es por amor. En esa época era una ley. Y de esa ley los levitas recibían todo eso y con eso sustentaban a las viudas, con eso manejaban el sustento del templo, con eso vivían los levitas, vivían los sacerdotes y el resto trabajaba. Entonces, a ver, ellos tenían... Fíjense, miren lo que pasa en esto. Les quiero dar algunas características nada más de la ley ceremonial. El capítulo 28, el versículo 33. Les quiero dar algunas cosas nada más, lo que más llama la atención. Por ejemplo, en el capítulo 28, versículo 32, acá le está hablando de las vestiduras, cómo se tenían que vestir. Bueno, el 32 dice... En sus orlas harás, dice, granadas de azul púrpura y carmesí. Alrededor entre ellas, campanillas de oros alrededor. Tenían que tener campanillas. Decimos campanillas. ¿Para qué? ¿Para qué queremos campanillas? ¿Para qué sirven? ¿Qué sé yo? Yo diría no. ¿No está? Capítulo 28 de Éxodo, versículo 33. Ah, no. Ahí está, era el otro, ¿no? Sí. Ahí dije 32. Sí. Ah, era el siguiente, el 33. Perdón. El 33 que ahí va de nuevo. En sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí. Alrededor entre ellas campanillas de oro alrededor. Campanillas de oro. A ver, el Señor le dice, bueno, la tribu de Leví se tienen que vestir así, así con campanillas. No, pero yo mejor me pongo un rosario, me pongo un santo, puedo hacer, tengo más creatividad. No, campanillas de oro. ¿Para qué servían estas campanillas de oro? A ver, por ejemplo, a ver si está acá. Miren para qué era, versículo 35. Y estará sobre Aarón, acá era Aarón el sumo sacerdote, la cabeza máxima. Después del sumo sacerdote habían sacerdotes, pero había uno que era el líder de todos los sacerdotes. Dice, y estará sobre Aarón cuando ministre y oirá un sonido cuando él entra al santuario delante de Jehová. Él entraba y había un sonido que eran las campanillas. Tenía que entrar al arca, que era donde estaba la presencia de Dios. Por eso no podía ir cualquier 4 de copa, cualquiera que recién empezó, no, yo voy. No. Tenía que ir el sumo sacerdote como Dios lo manda. ¿Y por qué? Dice, que entre al santuario delante de Jehová. Y cuando salga, ¿para qué? Para que no muera. ¿Qué significaba esto? El sumo sacerdote que entraba al arca y no estaba en santidad, no estaba en obediencia, no estaba en reglas, digamos, moría. ¿Por qué? Por la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba ahí y los fulminaba. Entonces tenían que estar, a ver, ellos se preparaban todo el año para ese momento. Entonces, esta preparación, habían muchos levitas, todos que estaban al servicio, que podían pasar su vida y no trabajar porque eran miles de levitas los que estaban, no era uno solo. No era uno que dirigía, no era una nación, y había gente que se preparaban, incluso hasta no le podía tocar nunca. Y hoy nos ponemos tristes, no, si a mí nunca me tocó predicar en la iglesia, no, que yo... Bueno, esta gente se dedicaba toda su vida, y para llegar a estos momentos tenía que ser algo sublime. ¿Qué es lo que pasaba? Iba entrando al santuario, y se escuchaban las campanitas cuando caminaban. Si en un momento se dejaba de escuchar las campanitas, tenían que entrar los sacerdotes, cabeza agacha, y lo tenían que llevar muertos. Por eso cuando se dejaba de escuchar las campanitas era que moría por la presencia de Dios. Y eso es porque no estaba en reglas el hombre que entraba. Esto es lo que significa. Por eso cuando vemos hoy en día que salen a tocar gente llena de pecados, con amantes, sin consagración, tocan y no pasa nada por misericordia de Dios, pero delante de los ojos de Dios es una abominación. Por eso hay que estar preparados como nos establece acá el Señor. Acá las vestiduras tenían que tener todo lo que eran ornamentos, que significa, cada cosa tenía un significado, por eso hay que estudiarlo profundo. Y por ejemplo, debajo tenían que tener como una ropa interior que eran como un vestido de lino fino. El lino fino era algo muy valioso en esa época, era blanco al 100%
¿Y qué representaba eso? Representaba que el sacerdote tenía que tener esplendor por fuera, piedras preciosas, todo lo que el Señor le mandaba, y por dentro ropas blancas, que significaba que debemos ser limpios por fuera y por dentro. Y ahora lo que encontramos es que son bonitos por fuera y por dentro sepulcros blanqueados. Por ahí vemos gente con corbatita, con bonito, con caras de bueno, pero por dentro llenos de adulterio, llenos de fornicación, llenos de robos, de envidia. Y a esto es lo que estaba representando. Ropas blancas, por fuera y por dentro. ¿Se entiende? Por eso todo esto decíamos, ¿para qué me sirve? Si tenía una piedra, ropa interior blanca, ¿qué me interesa? No, el Señor no está diciendo eso. Y esto está hablando para los sacerdotes, que es la élite máxima de lo que es la administración de Dios. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el 39 está esto lo que les estaba diciendo. Yo estaba resumiendo. Por ejemplo, ven lo que le dice esto, dice, y bordarás una túnica de lino y le harás una mitra de lino y harás también un cinto. Bueno, vieron, acá le está explicando todo. Yo le estoy resumiendo porque es muy largo y yo quiero entrar ya al becerro. Entonces, a ver, después fíjense que en el 30 aparece el altar de incienso. El incienso tenía que ver con hierbas aromáticas, incienso, que tenían que prender, y esto lo que hacía era un olor grato. Habían varias especias. Esto está bueno para estudiarlo porque estas son las oraciones. Las oraciones, lo que hacían era que las oraciones tenían que llegar con un olor grato al Señor. Esto es lo que habla del incienso. Entonces el incienso, cuando lo prendían fuego y había un olor agradable. Incluso con ese olor dicen que hasta las ratas, hasta los animales inmundos se alejaban con esa fragancia que había en ese lugar. Y eso es lo que quiere el Señor. Un olor fragante que eran las oraciones gratas al Señor. Eso es lo que... Porque, por ejemplo, el Señor, nosotros podemos ir con todos los pecados, todos, pero si vamos arrepentidos de corazón, es una oración con un olor fragante y agradable para el Señor. Ahora si vamos con una mala intención, con doble sentido, con que, Señor, manipulando, no es agradable al Señor. Antes del versículo 30 aparecen las ofrendas diarias, lo que tenían que ofrendar. ¿Vieron? Todo esto está hablando de el servicio en la ley ceremonial. Que hoy lo tenemos que hacer, tenemos que ofrendar, tenemos que orar, ¿vieron? Tenemos que ser limpios por dentro y por fuera, vestirnos bien, vestiduras sacerdotales, está hablando. Después aparecen, el incienso aparece también, después vamos a hacer un estudio de esto, que es cada incienso es un tipo de oración, que eso estaría bueno para saber, porque hay una oración de arrepentimiento, una oración de agradecimiento, oración de que nos toca el orgullo, hay un montón, entonces hay que ver cada uno cómo opera. Entonces después, fíjense lo que aparece en el capítulo 31, que ya estamos entrando al becerro casi, y aparece el día de reposo como señal. ¿Vieron? Esto es algo ceremonial para el pueblo de Israel. Se van a congregar el día sábado, le dice el Señor. Entonces, a Israel, después quedó abolido esto. Hoy podemos adorarlo todos los días. Entonces acá habla de que, todo este capítulo habla de que tenían que adorarlo el día sábado. Hoy aparecen los adventistas o los judíos que dicen en las sinagogas de Capital, donde vemos judíos, están con el sábado, adoran el sábado. El tema es que hoy no tenemos el mismo calendario que había en este tiempo. Entonces, hoy no se puede cumplir el sábado, por más que vaya todos los sábados, porque estoy en otro calendario. Y el sábado caía un jueves, un miércoles, eran cada tantos días, no era algo con este mismo calendario. Entonces es algo que quedó abolido. Por eso no me puedo jactar de, me congrego el sábado, soy salvo tal día. No, esto quedó abolido. Y ahora entramos, acá ya va a ser más livianito ahora. Ahora ya nos vamos a relajar, esto fue más profundo, teológico, las 3 leyes. Ley moral, por eso tenemos que ubicarnos los 10 mandamientos. Y hay que acordarse los 10 mandamientos. Los evangélicos siempre dicen, no, los 10 mandamientos, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Listo, me ahorré de estudiarme los 10 mandamientos. No, cada uno especificado y saber cuáles son. En Cristo sí, ya es por amor. Todos los mandamientos resumidos. Ley civil, que tenía que ver con la ley, la ley para un orden social. Y la ley ceremonial para llegar a Dios. Y hoy es en la iglesia esto. Pero bueno, fíjense que Moisés sube a un monte a encontrarse con Dios. Les resumo un poquito y ahora lo leemos. Y queda el pueblo.
Y siempre que se va el pastor, queda un líder. El Señor siempre establece algo. No hay nada más triste de que el líder se muere el líder y no quede más líderes, no tengan a quién seguir. Entonces Moisés se va y la mano derecha era Aarón, su hermano. Entonces hay que ver si está a la altura de las circunstancias. Venía bien, todo bien con Dios, qué sé yo. Pero cuando se fue Moisés, se fue al monte a encontrarse con Dios. Acá aparece también alguien que se llama Josué, que era digamos que era el aprendiz, el discípulo de Moisés que estaba con él. Era fiel. Entonces se va con Moisés al monte, Moisés tiene que entrar y está cara a cara con Dios y es cuando le da las tablas de la ley, los 10 mandamientos y todos estos mandatos se lo da cara a cara el Señor a Moisés. ¿Se entiende? Entonces, acá, ¿ya? Entonces, acá vemos que Moisés está cara a cara con Dios y el pueblo se queda con Aarón. Entonces, Aarón tiene que estar a cargo del pueblo y acá vamos a ver qué es lo que pasa. Moisés se ausenta unos 40 días. 40 días se ausenta Moisés. Y el pueblo se empieza a desesperar. Y acá vamos a ver muchas cosas, qué es lo que viene a pasar. Y hoy nos tiene que hablar mucho la palabra con esto. Entonces, en el capítulo 32, fíjense en un versículo antes, que es la introducción. Del capítulo 31, el versículo 18 comienza diciendo, ¿vieron que dice el becerro de oro? Bueno, el 18 dice, y dio Moisés, dicen, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, acá es donde se había encontrado con el Señor, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escrita con el dedo de Dios. 2 tablas de piedra donde Dios escribió con su dedo. Dios mismo escribió esto. Por eso y estos son los 10 mandamientos, la ley moral. Por eso esta la escribió Dios, esta ley. Por esto eso es algo eterno, esto no es algo ni del hombre ni de nadie, esto es de Dios. Entonces, la piedra, ¿qué significa? Que la ley estaba en una tabla de piedra. La piedra significa algo sin sentimiento, sin corazón, algo duro, la piedra habla del pecado. Entonces acá lo que está hablando es que era una ley. Por eso después cuando Cristo viene, nos habla de que ya es de un corazón de carne y tiene que ser amor, ya no tiene que ser algo frío de piedra. Entonces acá vemos que Dios les dice que escribe los 10 mandamientos. Entonces fíjense qué es lo que pasa en el capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, fíjense qué es lo que empieza a pasar. Ya se empieza a impacientar el pueblo. Ya estaban medios como locos, Moisés se fue 40 días y ya estaban como locos. Fíjense si no somos nosotros, cuando estamos esperando algo y pasan 3 horas y no pasa lo que queremos. Y ya estamos iguales. Y ya queremos ir a vender el alma al diablo, ya queremos hacer cualquier cosa. Lo mismo. Por eso esto no es una palabra para, ay, el pueblo de Israel, qué malo que son. Es para nosotros. Entonces, acá vemos que dice, tardó en descender del monte, después, fíjense que lo que le dicen Aarón. Aarón es el que quedó a cargo, estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Sería el Moisés. Este es el que siempre tiene que haber alguien a cargo. Y siempre hombres. Fíjense que no aparecen mujeres en ninguna parte de la Biblia. Hoy que vemos mujeres. Y no le digas nada porque se enojan. Pero siempre hombres, por una autoridad que el Señor le da al hombre, por una cuestión física, por una cuestión de que el Señor se le ocurrió poner al hombre. Porque tranquilamente se pudo haber ido Moisés y que quede la mujer de Moisés. Pero no, y no pasa solamente acá, a lo largo de toda la Biblia. Y hoy las mujeres se la ingenian para meterse ahí, aprovechan la cobardía del hombre, que no toma su lugar, y usurpa ese trono, ese lugar. Y así están todas las iglesias. Y le preguntamos a la mujer, ¿en qué se basan de que la mujer pueda predicar? No, ya en Cristo, bla, 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 bla. Y chao. Y nos quedamos así. Pero los invitamos a que abran las Biblias y no tienen nada para decir. Más que ocurrirse historias. No, porque... Y empiezan a delirar. Pero bueno, cuando tenemos un conocimiento bíblico, sabemos que están errados. Y bueno, habrá que orar por ellos. Pero bueno. Entonces lo pone a su hermano. Entonces, le dijeron, fíjense lo que le dice el pueblo. Levántate. Cuando le dicen la palabra levántate, es una orden, siempre. No es como, levántate, Juanito. No, levántate. Dios cuando te dice levántate, te levantas. Esto es una orden. Siempre es el énfasis de levántate como una orden. Entonces, fíjense cómo le dijeron al pueblo a Aarón. Le dicen, levántate, haznos dioses
que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Fíjense cómo arranca esto. Ahí, fíjense cómo ya cambia la historia. Ahora entramos en otro caminar en esta semana. Estos días fueron de leyes, de esto, de adaptarnos, de moldearnos a la ley civil, a la ley moral, a la ley ceremonial. Es como que a eso. Y ahora empieza otro cantar. Ya acá empieza a ser una historia más narrativa donde empieza a fluir. Entonces acá ya de vuelta volvemos a la historia y esto tiene que ver con nosotros y lo que va a pasar en la semana. A ver, le dicen, Aarón, hacenos dioses. Y a ver, y ya imagínate que el Señor, ¿cuánto? Hace 10 minutos que le acabo de dar las leyes, todo, y ya arrancan así. Moisés se va un ratito y ya estaban como locos el pueblo de Israel. Entonces dice, haznos dioses para que vayan delante de nosotros. O sea que no les bastó que el Señor le haya abierto el mar rojo, que le sacó con las 10 plagas, que todo el poder, que ellos cuando caminaban iba una nube delante de ellos. No, no les importó. ¿Por qué? Porque ellos en Egipto adoraban dioses. ¿Se entiende? Ellos en Egipto tenían a Susan la Muerte, a su Gauchito Gil, a Susan Expedito, al tarotismo, todo. Y eso es lo que pasa cuando empezamos a caminar en Cristo. Cuando vemos que está todo tranquilo, que no pasa nada, queremos volver a eso, a la idolatría. Sexo, droga, todos los que nos atrapaban nos queríamos volver. Por eso no podemos decir, ay, qué malos que son y nosotros tan buenos. No, nosotros iguales. Porque el Señor no nos contesta 2 semanas o sentimos que no está y ya empezamos a acudir a otras cosas. Es algo natural. Pero por eso tenemos que tomar esto como ejemplo de que cuando el Señor parece que no está, sigue estando, nada más que está en silencio. Y hay que saber esperar en Dios cuando está en silencio. Y es desesperante, porque es como que nosotros queremos hacer todo, pero el Señor nos manda que estemos tranquilos y confiar. Y eso se llama fe. No es decir, yo creo tanto en Dios, que bueno, eso es fe. ¿Vos crees mucho en Dios? Bueno, cuando no te habla, quédate tranquilo y seguí confiando en Dios. Y ahí se van a ver los verdaderos cristianos y los que no son cristianos. Entonces le dijeron, haznos dioses. ¿Por qué dioses? Porque allá venían adorando todo tipo de imágenes. Y acá de vuelta lo mismo. Y si nos vamos al capítulo... bueno, seguimos un poquito, que ahora vamos un poquito atrás. Entonces le dicen que vayan delante de nosotros. Ya no querían a Jehová. Porque este Moisés, varón que nos sacó de la tierra de Egipto, o sea que ¿quién les sacó para ellos de la tierra de Egipto? Moisés. ¿Quién hizo los milagros? Moisés. ¿Quién es el que abrió el mar rojo? Moisés. Y eso es lo que no entendían, de que ellos veían un hombre. Pero ¿quién estaba detrás de eso? Dios. Entonces ellos no podían verlo a Dios porque lo veían a Moisés. Y esto es lo que pasa hoy en día con nosotros. No, que mi pastor, él es el único, él es el ungido, él tiene la autoridad, la presencia y él me ora y ya me sana todo. Sí, es un canal, igual que Moisés, pero detrás de esto está Dios. Entonces no hay que perder la vista con los pastores, hay que respetarlos, saber que Dios se manifiesta con ellos, pero no idolatrar a los dioses. Y hoy tenemos la gente idolatrando pastores. Encima los pastores solamente te hablan del yo, del superpoder, de todas cosas así. La gente empieza a idolatrar. Este hombre es santo, este hombre es poderoso. Y en ningún momento te dicen que son débiles. Y lo que tienen que enseñar es que somos hombres de carne y hueso y pecadores. Entonces, si yo le estoy diciendo yo soy de carne y hueso, soy pecador. Ahora vamos a ver una macana de Moisés, también justo acá. Entonces, si yo le estoy diciendo que soy pecador, que tengo tentaciones, que por la gracia de Dios me mantengo firme y le empiezo a contar un poco cómo es, el día que yo caiga, no se van a desilusionar. Porque eso es lo triste, que gente idealiza a un pastor como el superpoderoso. Él me habla, él, qué gloria, qué poderoso que estuvo el culto con este varón. ¡Guay! Y la gente está así. Y después ese hombre cae en adulterio, le roba a la gente, todo, y la gente se destruye en las iglesias. ¿Por qué? Porque la gente tiene su fe en un hombre. Por eso yo lo que les digo es que soy una cosa pecadora. Los pastores son así, no digo somos. Los que estamos dando la palabra o los que estamos en algo somos pecadores. Los pastores son pecadores, son todos. Por la gracia de Dios se camina correctamente. Pero no estamos exentos de caer en pecado. Entonces hay que verlo con realidad. El único que fue perfecto fue Jesucristo. Entonces, a los pastores los amamos, los queremos, son de bendición, necesitamos de ellos, pero no son Superman. ¿Se entiende? Por eso, el día que caigan o el día que hagan una macana, les doy una noticia, son pecadores, igual que nosotros. Entonces, no idolatremos pastores como estos hombres.
que decían, Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos qué haya acontecido. ¿Qué es lo que pensaron? Ellos pensaron que Moisés murió. Fíjense lo que es. O sea que Moisés murió de la nada. Entonces, acá ya lo que empezó a haber era ansias en el pueblo. No tenían paz, no tenían tranquilidad. Claro, no estaban en comunión con Dios. Entonces empezaron a desesperar. Y no hay nada peor que cuando una persona queda sin autoridad. Por ejemplo, yo digo, yo soy profesor de escuela. Los tengo todo tranquilito, los chicos en la escuela, todo. Un minuto que voy a buscar o a comprar una lapicera, algo que ojo ahí que está a 20 metros, 2 minutos y los chicos ya rompen todo, que se levantan, que ya se están matando, que se escupen, que hacen... ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Mientras estamos siguiendo un pastor, mientras tenemos algo de autoridad, nos sujetamos. Cuando no está la autoridad, rompemos todo. Es nuestra naturaleza. Imagínense una sociedad sin policía. Ahora mismo, si no hay policía, imagínense, se empieza a descontrolar toda esa la naturaleza humana. Y acá vemos que el pueblo de Israel no fue la excepción. No sabemos lo que haya acontecido. Entonces estaban impacientes, inquietos, y ya no tenían comunión con Dios. Su líder no lo tenían más. Y van y le caen al que estaba al líder de turno. Y por eso acá vamos a ver la importancia de la preparación de los líderes para ejercer un cargo. Porque muchos se ponen, no, yo creo que sí, que soñé, que bla, 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 que soy el elegido. Después me pongo el mismo problemita y ya me tumba. Satanás me tumba. Entonces vamos a ver qué pasó en el versículo 2. Y Aarón les dijo, ellos le pidieron hacer dioses. ¿Y acá qué le tendría que haber dicho Aarón? No, muchachos, ¿qué quieren? Acá, a ver, antes de entrar en esto. Acá las iglesias, el pueblo, todo lo que tiene que ver con esto se divide en dos. Ovejas y cabritos. Las ovejas son humildes, son mansas, escuchan la palabra de Dios. Los cabritos no escuchan nada y hacen lo que quieren. Entonces uno se tiene que decidir. Yo tengo un cabrito y tengo una oveja. Yo tengo que decidir si le doy de comer a la oveja o le satisfago todos los placeres al cabrito. Entonces, ¿cómo sería esto? A la oveja le tengo que dar el alimento. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay que darle el alimento bíblico. Y la oveja lo va a recibir y va a ser para edificación para su vida y va a caminar. Esto es una evidencia de que son hijos de Dios. Al cabrito no le va a gustar. Le voy a tener que dar algo acorde a lo que el cabrito le guste. Y el cabrito me va a decir, no, yo en lugar de palabra vemos una novela. De Cristo, obviamente. En lugar de orar, vamos a cantar. En lugar de cantar, vamos a comer. Y bueno, cuando te das cuenta, el cabrito te hizo un baile exótico con mujeres bailando. Y si yo le hago caso al cabrito, termina todo mal. Así están todas las iglesias. Le dan más importancia a los cabritos. ¿Por qué? Por un número, por personas, para no desagradarlos, y no alimentan a las ovejas. Y así andan las ovejas del Señor Jesucristo. Sin alimento, errantes, no saben para dónde ir, afligidas, dolidas y lastimadas. Y el Señor lo que le dice a sus pastores es, como le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Jesús le dijo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Qué significa esto? No le dijo, apacienta los cabritos. No, apacienta mis ovejas. Por eso, yo tengo una palabra dura muchas veces y los cabritos se me enojan, me miran a los ojos, se vuelven locos. Para mí me interesa tan poco porque yo no le quiero dar la palabra a los cabritos. Me hacen un favor si no están. ¡Ay, qué hermano malo! No, yo doy una palabra. Las ovejas las tomarán, los cabritos, nos vemos. A esta altura del campeonato yo no me voy a sujetar. Y me tienta, porque los cabritos vienen con ideas lindas, venimos con todo, porque todo para la carne. Es todo para el gozo, para pasar la bomba en la iglesia. ¿Qué quieren los cabritos? Lo que quieren es pasar la bomba en la iglesia. Ellos quieren pasar la bomba en este mundo, que Dios le dé todas las bendiciones, que lo haga rico, que lo haga famoso. No tienen casa, que el Señor te dé una casa propia. No tenés auto, que te dé un 0 kilómetro. Estás enfermo, que te sane. Y así quiere estar el cabrito. La quiere pasar bomba en este mundo y después en la vida eterna, obvio. O sea que la quiere pasar bomba en todos lados y no entiende un poco. Entonces va a la iglesia y ¿qué quiere? Pasar la bomba. Entonces salta, danza, se cae, grita, hace lo que quiere. Entonces va, hace ejercicio, canta, se desahoga un poco y ya tengo todo de Dios. Entonces, a eso es lo que te lleva si le hacemos casos a las cabras. Son rebeldes, son necias, son tercas.
Pero ahí está el tema de un líder. Por eso un líder tiene que estar preparado y tiene que estar curtido. Porque ejercen presión los cabritos. Y las ovejas son bonitas, son tranquilas. Te dejan que no te van a venir a la yugular, no te van a... Ellas están tranquilas las ovejas. Entonces, en el medio de cosas los que empiezan a dominar son los cabritos. Y si no hay un líder con autoridad que sepa direccionarse con la palabra, es consumido y es llevado, arrastrado por Satanás. Entonces acá vemos un tipo, que ahí vamos a empezar, de líder, que vamos a ver a quién le hizo caso. ¿Se entienden? Entonces dice el versículo 2, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Al toque. Vamos a hacer un... ¿Quieren dioses? Yo les doy dioses. ¿Quieren reggaetón cristiano? Vamos, reggaetón cristiano. ¿Quieren perreo cristiano? Vamos con el perreo cristiano. Las mujeres se sienten que son religiosas con polleras largas. Vengan con calzas hasta acá, hasta se pueden ahorcar con las calzas que no hay problema. ¿Quieren? ¿Qué más? Ahora está de moda, vamos a jugar al fútbol. Hacemos campeonato de fútbol para evangelizar. Entonces la iglesia va a una cancha y empiezan a invitar gente. Vamos a jugar al fútbol, todo, qué sé yo. Entonces, jugamos al fútbol, ganamos, perdemos, todo. En el entretiempo le hablo de Cristo, ya que está. Y después seguimos jugando al fútbol, obviamente. Bueno, así están las iglesias. Hacemos un recital, un concierto. Así, con una mega banda. Entonces, en el medio de la música fuerte, con el rock and roll, todo, te voy a hablar de Cristo, así te convences y lo aceptás. Así están los cabritos. Pasándola, bomba, 10 puntos. Así están las iglesias. Comemos. A ver, hacemos un estudio bíblico. 3 personas va a haber. Ahora, hacemos pizza, hacemos cualquier joda, se te llena. Y son todos espirituales y todos amigos. Pero bueno, ahí estamos alimentando a los cabritos. Y acá vemos que Aarón se dejó llevar por ellos. Y fíjense lo que dice. Apartad los zarcillos de oro. Ellos quieren dioses, les vamos a dar dioses, dijo Aarón. Vuestras mujeres, todo. Versículo 3. Entonces, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro. Fíjense la voluntad que hay para hacer el mal. Pusieron la garra, se levantaron de mañana, zarcillos de oro, pongo el triple. Ahora, seguro que lo mandabas a ofrendar y no daban un mango, por Dios. Así somos nosotros. Para ir a bailar, todo. Vamos a tomar cerveza, pago un cajón y 3 más. Vamos a fumar, fumo por la oreja, todo. Ahora el Señor, no tengo, Dios, tú sabes que yo soy tu siervo humilde. Bueno, acá lo mismo. Empezaron a alargar todo para el becerro de oro. Entonces dice, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con burril e hizo un becerro con fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses. Ahí está. Acá está el Dios. Vienen Aarón, juntaron todos, no tuvieron problema, hicieron un becerro. Querían representarlo a Dios. Vos fíjate qué buena voluntad que tenían los tipos. ¿Por qué? Porque ellos no es que estaban adorando un becerro, estaban adorando a Dios con un becerro, que es distinto. Entonces, a mí no me juzguen porque yo estoy adorando a Dios con reggaetón. ¿Se entiende? No, hermano, usted no me juzgue porque yo toco rock and roll en la iglesia, pero para adorar a Dios. Todo para la gloria de Dios. No, el tema es que me estoy alimentando a mi cuerpo. Lo que a mí me gusta lo estoy haciendo en la iglesia. ¿Se entiende? Y acá lo mismo. Ellos no dijeron, vamos a hacer, vamos a adorar este becerro que es para Dios. Entonces fíjense cómo sigue. Entonces le dice que, entonces dijeron a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjense la distorsión que tiene. Y ahí tenemos a la iglesia de hoy haciendo lo que quiere, creyendo que es Dios el que hace esas cosas. ¿Se entiende? Por eso esto no es un libro histórico. Este es el libro más actualizado que existe. Entonces, después el versículo 5. Viendo esto, Aarón edificó un altar, mira vos el tipo, un altar, donde se hace el sacrificio de Cristo, donde el Señor, el altar significa donde sacrificaban el becerro, los animales para el perdón de los pecados. Esto era el altar. Hoy tenemos la iglesia, el altar. Entonces hizo un altar para un becerro de oro. Y hoy tenemos exactamente lo mismo. En el altar de Cristo, donde se tiene que exponer su palabra, vemos danza, gente bailando. Vemos que eso es lo que hacen los brujos, vemos ruidos, vemos baile, vemos un montón de descontroles que están en el altar. Entonces dice, versículo 5, lo leo de vuelta. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová.
fiesta, 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 rock and roll, lo mismo, fiesta, fiesta y fiesta. O sea que nosotros no es que somos modernos y nosotros nos gusta la fiesta, no, en el Antiguo Testamento a los hebreos ya les gustaba la fiesta. Entonces, fíjense que y el Señor le había dado hace 20 minutos los mandamientos, no estamos hablando de 8000 años después, a ellos mismos les dio el Señor con todo lo que vivieron. ¿Qué significa esto? El pueblo de Dios vio todos los milagros, tuvo las leyes, todos los mandatos y no quisieron obedecer. Esto es lo que nos pasa a nosotros. Ahí vemos gente con el testimonio, no sé, mujeres endemoniadas que el Señor las hace libre, que qué sé yo, y de un día para el otro no creen más en el Señor. No, porque ya y terminan adorando cualquier otra cosa. Y los hijos de Dios entienden que Dios obró con milagro, con fuerza y con poder. Los cabritos no. Y ellos vivieron todos, pero no querían saber nada. Entonces dice, mañana será fiesta para Jehová. Entonces fíjense qué es lo que dice el religioso. Yo voy a adorar a Dios como yo quiero. Entonces vos le preguntás a un loco que danza, a un loco que la risa santa, eso es algo que se está usando mucho, que se ríen tanto, se carcajadean, se caen al piso, risa santa. Vos le preguntás, es para Jehová, no sea mala onda, que es para Jehová. Así te dicen todos. Entonces, quieren justificar el pecado. Nos vamos a las Escrituras y es exactamente lo mismo. Y fíjense que ni fui al Nuevo Testamento. Solamente estamos sacando con esto porque estamos haciendo un estudio de Éxodo. Entonces, mañana será fiesta para Jehová. Cualquier casualidad con el día de hoy, nada que ver, ¿eh? Versículo 6. Y el día siguiente madrugaron los tipos. Fíjense la actitud, el esfuerzo y el sacrificio que tenemos para hacer el mal. ¿Se entiende? A nosotros nos dicen, vamos a levantarnos a las 6 de la mañana para orar una horita. Lo más seguro es que nadie se levante. Ahora, para hacer el mal, madrugamos. Para hacer perversiones, para hacer el mal, maquinamos y hacemos todo el esfuerzo. Por ejemplo, Absalón, el hijo de David, para usurpar el trono del padre, se levantaba de mañana y le hablaba a todos para decirle, para poner al rey en contra del pueblo. Todos los días se levantaba de mañana, estuvo más de un año así. Fíjense el sacrificio que tenía para hacer el mal el pibe ese. Entonces, acá vemos lo que hay para nosotros, lo que es nuestro corazón, la maldad que hay en nuestro corazón y el esfuerzo y sacrificio que ponemos para hacer lo malo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Entonces dice que madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz. O sea que miren todo lo que hacía el Señor, lo que les dijo, lo hacían pero con un becerro de oro. Y se sentó el pueblo ¿a qué? A comer y a beber. Y se levantó, dice, y se levantó a regocijarse. Fíjense si no tiene algo que ver con el día de hoy. La gente lo que quiere es comer, beber y regocijarse. Siempre Adriana, una mujer que va a los estudios, siempre me dice, no, pero voy a esta iglesia y viven comiendo, viven de joda, los chicos viven comiendo pizza. Y bueno, la palabra se tiene que cumplir. Hoy en día las iglesias, les mando un saludo desde una iglesia ahí de Facebook, porque hay varias que no las conozco, pero lo que levantan son ministerios de jóvenes. La palabra ministerio tiene que estar. ¿Por qué? Porque te da un rol de importancia. Yo tengo un ministerio. Por ejemplo, yo ahora estoy dando un estudio bíblico, pero que wow, si yo no, mi ministerio es del estudio bíblico, es enseñar la palabra, el ministerio. Ya, ustedes me van a ver con otro, y tiene más garpe, es como decía el ingeniero, algo, ya lo toman así, entonces, ya todos hablan de ministerio. No saben dónde está en Génesis, pero ministerio, ministerio, ministerio. Entonces, se levanta el ministerio de jóvenes, que es hasta los chicos de 18 años, por ahí, toda una camada de los adolescentes, preadolescentes. ¿Qué es lo que hacen? Se junta un joven, también tiene que es líder de adolescente. Tiene que ser joven porque es para jóvenes. O sea que hagan de cuenta que yo falto a la escuela en un curso y uno de los alumnos se pone a dar clases y los guía. Lo mismo hacen eso. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen que estar direccionados por pastores. Fueron llamados a que los pastores pastoreen a las ovejas. Pero hoy el ser humano es más inteligente y levantan ministerios que son inexistentes. Buscamos ministerios jóvenes, no existen. Buscar las iglesias, ministerios jóvenes, hay 800.000. ¿Y quién dirige? Un joven que no sabemos ni quién es, pero tiene onda. Entonces, como es joven, entonces decimos, bueno, a ver, ponele, bueno, dale. Vamos a ver hasta dónde llega el ministerio joven. A ver qué hacen los ministerios de jóvenes. Estudian, leen, oran. No, los jóvenes nos juntamos para que no estemos en el mundo, entonces estamos en la iglesia.
Ah, bueno, buenísimo, hasta acá vamos bien, porque yo digo, bueno, prefiero que esté mi nena en la iglesia antes que esté en el mundo, en un boliche, bárbaro. Ahora, ¿qué hacen en la iglesia? Y boliche. ¿Qué hacen? Comemos, pizza, nos vamos de campamento, nos vamos al campamento. Entonces, le ponemos un nombre pedorro al grupo y le ponemos los guerreros de Jesucristo, los ministerios de los santos de jóvenes, de los princesos y las princesas, que le empiezan a poner un nombre y se creen que ellos son no sé, un ejército que van a luchar contra Satanás. Así lo toman este ministerio. ¿Y qué es lo que hacen? Comen pizza, joden, juega Argentina, juega, no sé, un mundial y te suspenden un culto y ponen una pantalla gigante y ven el mundial en la iglesia. Empiezan, bueno, todo fiesta. ¿Qué hacen? Comen, beben y se regocijan. Los jóvenes. Está bien, a ver, qué sé yo también a los 18 años yo quería comer, beber y regocijarme, qué sé yo. Si estaría en una iglesia también quisiera lo mismo, te entiendo. El tema es que la iglesia adulta, ¿qué es lo que hace? Come, bebe y se regocija. Lo mismo. A ver, esto es un síntoma de una iglesia carnal. La carne te llaman, no son espirituales. Pero por eso es lo que dijimos la semana pasada. La iglesia se divide en tres. El atrio, que están los carnales, que es la mayoría. Lugar santo, que eran personas almáticas, que la mente tenían algunos problemas, pero habían dejado, por ejemplo, la carne. Y en el lugar santísimo, que eran los espirituales, que siempre son los menos. Entonces acá lo que estamos viendo que esto eran personas carnales. Esto era el pueblo de Israel. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas, algo? ¿Estamos bien? Entonces, bueno, vemos cómo sigue. Entonces dice, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés. Acá, esto es lo que pasaba, la película era así. Acá se armó el rock and roll. Ah, incluso, si bien no está anotado, lo que tenía que ver con los cultos paganos, cuando adoraban así, terminaba en orgías, en rock and roll. O sea que esto era un descontrol. ¿Se entiende? Porque ya venían con... al hacer estos cultos así, tenía que ver con el descontrol. Entonces acá estaban los cabritos de joda, rock and roll, y por otro lado las ovejas que, esperando que venga Moisés, que pase algo, no sabían para dónde ir. Claro, una oveja que recién empieza, ¿a dónde va? Ve todo este descontrol. Lo mismo pasa hoy en las iglesias. Ven que hay un descontrol, un desastre, adulterio, esto, y que cualquier tonto se da cuenta y dice, ¿qué? ¿Para dónde vamos? ¿Dónde estamos? De que ahí estaban sin Moisés. Por eso es importante tener líderes que te guíen con las palabras. Entonces el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ya empezaron los problemas. Versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, le dice el Señor. Se han hecho un becerro de fundición. Bueno, le está contando todo. Acá vemos que Moisés estaba adelantado a todo. El Señor le estaba contando. Entonces dice, un becerro de fundición, lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 9. Dijo, más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto, este pueblo de dura cerviz. Acá está diciendo que un pueblo rebelde, un pueblo de dura cerviz. Por eso es lo que yo siempre digo, cuando hablo con los judaizantes, que te hablan de que Israel es el pueblo santo, que tenemos que seguir su cultura, su lengua, su idioma, su ejemplo, la Biblia me está diciendo que es un pueblo duro, rebelde. Por eso, a mí, dame cualquier pueblo menos este. Porque yo hablo las escrituras y a lo largo de la Biblia me habla de un pueblo rebelde. Y no es, y una mujer una vuelta me decía, usted es un antisemita, porque usted odia a ese pueblo y usted va a tener la paga porque se mete en el pueblo de Dios. No, yo sé que es el pueblo de Dios y que gracias a los errores de ellos entramos nosotros. Pero el Señor mismo nos describe cómo es su pueblo. El Señor no hace la vista acostado, ¿eh? El Señor no es como nosotros, que si mi hijo es un drogadicto, un borracho, un delincuente, voy a la iglesia y digo, no, mi hijo está adorando. No, él cayó preso, pero hubo un error. No. El Señor sabe que sus hijos son desobedientes y lo expone. Si no, el Señor hubiese tapado todo esto, ¿eh? El tema es que el pueblo de Israel se cree que nosotros no tenemos Biblia para saber cómo son ellos. Entonces ellos nos dicen, nosotros somos santos, nos tienen que mirar a nosotros, y entonces hay que hacer esto, lo otro, y tienen conocimiento. Pero la palabra nos habla que son rebeldes. Por eso, no nos confiemos en un pueblo rebelde. Mejor confiémonos en Jehová, en Jesucristo y en sus escrituras. Entonces acá, cuando nos guiamos por las escrituras, el Señor nos va a revelar todo. Versículo 10. Ahora pues, miren lo que dice el Señor, Dice, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos
y los consuma, y de ti haré una nación grande. El Señor le dice a Moisés, bueno, voy y los voy a pulverizar a todos, le dice a Moisés. Y de vos, que vos sos el más bonito, que sos el mejor, que sos el más obediente, voy a hacer una nueva nación, más fuerte y más poderoso. Lo mismo que pasa hoy en día. El Señor podría fulminar a los cabritos, a todos los que... Y podría dar a los verdaderos una nación fuerte y verdadera. Esto es lo que dice el Señor. Nosotros podríamos decir, si estamos bien parados, sí, Señor, matalos a todos, que no quede uno, fulminalos y tráeme un pueblo nuevo, un pueblo santo, que a veces nos tienta esto. Pero vamos a ver qué es lo que hizo Moisés, que es como lo que tienen que hacer los verdaderos hijos de Dios. Versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó de la tierra, los sacó para matarlos en los montes y para arraerlos de la faz de la tierra? ¿Qué es lo que dice Moisés? No, Señor, es como, imagínense, ustedes se tienen que meter adentro de... Imagínense que Dios le dijo a Moisés, los mato a todos. Mirá lo que están haciendo, voy y los mato a todos. Mi ira se derrama sobre ellos. Moisés pudo haber dicho, sí, mirá, no entendieron nada. Sí, Señor, matarlos a todos. No, Moisés dijo, no, pará. ¿Qué va a decir Egipto? Que salimos de Egipto todopoderosos con la mano de Jehová, vamos, que todo lo puedo, Cristo me fortalece, buenísimo. Y a 2 cuadras nos están fulminando el mismo Dios. Sería como hasta algo de... eso es lo que decía Moisés. Fíjense lo que es la madurez de este hombre. Que decía, no, ¿qué va a decir el pueblo de Egipto que salimos con fuerza, con poder, que tenemos un Dios y ahora que el mismo Dios nos fulmine? Sería ridículo. ¿Se entiende? Entonces le dice en la mitad del versículo 12, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Esto es lo que dice el Señor. Acá el Señor lo estaba probando. El Señor no se tiene que arrepentir. No es que dijo algo y se arrepiente. El Señor opera acorde a la fe, acorde al pueblo, acorde a cómo funcionó Moisés, acorde a la actitud de Moisés. Por eso lo probó a Moisés también. Por eso el Señor nos va a probar. Nos va a poner un cabrito que nos vuelve loco, que no lo aguantamos. Y el Señor te dice, ¿qué hago? ¿Lo mato? Sí, matalo. No, hay que tomar el ejemplo de Moisés. No, Señor, lo mismo. ¿Se entiende? Porque a mí me pregunta el Señor y yo digo, que arranque el fuego. El tema es que ese fuego me va a quemar a mí, porque yo no estoy muy lejano al resto. Entonces, eso es lo que vamos. Entonces, si yo pido que el Señor tenga misericordia del pueblo, la va a tener conmigo. Es así como opera el Señor. Si yo pido juicios para todo, el Señor va a ser justo y va a hacer juicio conmigo. Entonces, si yo tengo a René, que es un borracho, un jugador y un parrandero, yo no le digo, Señor, que le caiga un juicio porque yo también voy a caer. Entonces, no, Señor, tenés misericordia, tenés paciencia. No, todavía no, porque estamos en la misma, caemos los dos. ¿Se entienden? Es así como el Señor quiere que tengamos esa madurez. Y es una lucha, porque los cabritos son terribles, son terribles porque después los querían matar a Moisés, todo, y Moisés tenía que seguir clamando por ellos. Y es lo que nos pide a nosotros. Nos van a calumniar, nos van a insultar, nos van a blasfemar, hasta nos van a querer meter preso. Pero tenemos que tener el mismo modelo. Versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, los cuales has jurado por ti y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos. Bueno, acá ¿qué es lo que dice? Resumiendo esto, porque fíjense lo que es un hombre con conocimiento bíblico. Está hablando con un Dios y no le dice lo que quiere, lo que supone o lo que siente. Dijo, no, Dios, vos le hiciste una promesa a Abraham, que era el primer llamado, a su hijo Isaac y a Jacob, lo que estábamos hablando hoy con Yani. Entonces dijo, vos le hiciste una promesa que le ibas a dar una tierra, una gran nación. Entonces, lo que dice Moisés tiene que ver con el carácter de Dios. No le dice, no, Señor, porque... no, Señor, pero vos le prometiste a este pueblo, nosotros somos la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nos prometiste una tierra, ¿vieron cómo trata con Dios? Y así tenemos que tratar con Dios. Yo hay veces que en la impotencia, cuando oro, digo, no, Señor, yo quiero bajarme, quiero salir, quiero esto... Pero no, Señor, vos tenés promesas, son escritas. Y ahí ya estamos hablando con el Dios, el Creador, con su carácter, y nosotros, con nuestra posición, hablamos con Él. Y hasta nos podemos quejar con Dios, Señor, ¿esto por qué? Explícame esto. Pero siempre
con un conocimiento, no de rebelde, nada, que Dios, que qué sé yo, nada, declara un milagro, nada, esto es un cabrito. Un hijo de Dios sabe las promesas de Dios, las bendiciones, cómo trabaja y cómo opera Dios. Y se adapta a este Dios. En cambio, el cabrito quiere que Dios se adapte a los caprichos de él. ¿Se entienden? Entonces, versículo 14, fíjense lo que dice. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer en su pueblo. Entonces, decimos que no es que el Señor se arrepintió, sino que la actitud de este intercesor, la actitud de este Moisés, esto es interceder. Interceder significa que una persona que está bien delante de Dios, en comunión, caminando, puede interceder por una persona que está lejos de Dios. Entonces, una persona que está cerca de Dios puede interceder por alguien que está lejos. Entonces, viste muchas veces, Yani, que cuando vos estabas mal, todas esas cosas, chao, te vas. Da un beso, vení. Este es mi hijo Josué. Vaya. Ahí está. Entonces, lo que habla es... ¿dónde estábamos? Ah, que se arrepintió del mal. Se arrepintió del mal y lo que estamos hablando de un intercesor. Por eso es lo importante tener un pastor que esté en comunión con Dios. Porque yo en un momento voy a estar desesperado, voy a estar cansado, turbado psicológicamente, espiritualmente, y voy a querer orar y mi oración no va a llegar ni al techo. No voy a poder orar, voy a estar asustado, voy a estar enojado con Dios, voy a estar blasfemando contra Dios. Entonces, es ahí donde aparece un hombre que es el intercesor. Y él dice, no, Dios, habla conmigo. A él déjalo. Esto se llama interceder. Por eso nosotros debemos interceder por nuestra familia. Señor, él no te conoce, te blasfema. Yo te pido, yo hablo por él. Perdonalo, seguí, tené misericordia. Eso es lo que quiere el Señor. Estos son los intercesores. Y para esto están llamados los pastores. El tema es que muchos pastores no se enteraron que están llamados a esto. No se enteraron que tienen que orar por su pueblo. Entonces, ahí estamos viendo cómo Moisés era un tipo de intercesor. La carga que tenía. Por eso Dios le da este don a ciertos varones, no a todos. Por eso muchas personas que estén en esta situación, que le caiga un rayo, nos vemos, o abandonan el barco. Entonces ahí vemos muchos ministerios que fracasan, pastores que se suicidan, pastores que no duran ni dos semanas que duran. Duran 2 semanas y se pelearon todo y se les fue todo porque no están preparados, no fueron llamados. Pero los verdaderos van a persistir y van a seguir. Entonces, después, a ver, vayamos al versículo 18. No, el 17. Cuando oyó Josué, este Josué el que se fue, mi hijo, este lo puse por este Josué. Este era el discípulo de Moisés. ¿Se entiende? El Señor siempre cuando está levantando a un hombre va poniendo discípulos que tienen que ser en cadena. Por eso es triste. Por ejemplo, acá Moisés muere y lo sucede este hombre. Este es Moisés, este es Josué. Y con este van a la guerra y triunfan. El problema es que Josué era guerrero y cuando muere Josué, él no dejó a ningún aprendiz para que esté a cargo y quedaron a la deriva. Y el pueblo empezó a estar, pero en situaciones calamitosas. Entonces el Señor siempre lo que va formando es a la par discípulos. Entonces cada pastor, todo tiene que tener discípulos. Hay veces que el pastor se resfría y se resfría la iglesia. Pero la iglesia de Cristo él siempre provee a sus discípulos. Entonces acá dice el versículo 17. Y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Imagínense, 40 días habíamos dicho una vuelta que eran pruebas. O sea que el número 40 es prueba. El pueblo estuvo probado, no pasó nada. Josué estuvo probado. Imagínense Josué, se sienta así 40 días y Moisés se fue a hablar con Dios. Aguantó los 40 días, esperó, porque se pudo haber vuelto, pudo haber hecho cualquier cosa. O sea que vemos un hombre que iba pasando las pruebas. Entonces nosotros cuando aparece el número 40, prueba. ¿Te acordás, no, René? Los 40 días de prueba. Por eso es algo bíblico. Entonces, acá vemos que Josué estaba ahí y dice, epa, ¿qué pasa? Escuchó el clamor del pueblo que era un rock and roll, era todo, era música, danzar, alaridos, gritos de pelea, había show, había stripper, había sexo, idolatría, todo lo que estamos viendo hoy. Por eso tenemos que identificar
que lo que estamos viviendo hoy es mucho peor a lo que estaba pasando en ese tiempo, o porque estamos en los últimos tiempos. Muchos se creen que todo esto era antes, no, ahora ya está, ahora Dios está todo contento, ahora Dios todo amor, nos ama a todos, no. Esta misma ira que tiene el Señor, que quería destruir todo, la tiene hoy en día. Nada más que cae sobre Jesucristo. Pero a la larga, si el pueblo persiste en seguir pecando, caen los juicios. Y ahí tenemos las iglesias que se cierran, las iglesias que el pastor cae por adulterio, por cualquier cosa, y las ovejas quedan todas desparramadas, que, bueno, no se sostienen, vienen los juicios, vienen y pasan cosas graves, porque Dios ejecuta sus juicios. Entonces Josué dice que habían alaridos, habían pelea en el campamento, versículo 18, y respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo, cantar. ¿Cómo están las iglesias hoy? Cantando, que mezclan cantar con alabar y adorar a Dios. Porque yo puedo cantar un cántico y adorarlo a Dios. Cuando entiendo lo que es el cántico, cuando lo siento y se lo dedico al Señor, estoy cantándole al Señor. Pero puedo venir acá a cantarme canciones de Jesucito en reggaetón, en rock and roll, y puedo cantar. Entonces ahí tenemos la iglesia cantando. Sin el foco de adoración, pero cantando. Ellos se creen que cantan, que adoran, pero no. Acá estamos viendo lo mismo. Cantan, y versículo 19 dice, y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro, ¿qué había? Las danzas, acá aparecen las danzas. Fíjense cuál es el contexto de la danza. Hoy tenemos el ministerio de danza. ¡Wow! Si pensamos que lo habíamos visto todo, no. Hay ministerios de danza, mujeres bailando, se visten así medio como los zumbandas, con pañuelos, y dicen que eso le agrada al Señor. Y cuando vemos que en las Escrituras no aparece una sola vez que el Señor le haya mandado que le hagan danzas. Pero claro, como las danzas le hace bien al cuerpo, en lugar de hacer fitness, en lugar de hacer, no sé, zumba, en lugar de hacer cualquier cosa, hago danza en la iglesia. Entonces, bailo un poquito más lento y esto me hace más santo. Eso es lo que piensa la gente. Entonces tú dices, wow, cómo adoran al Señor, no, eso es algo satánico. Por eso acá vemos que el pueblo estaba danzando. Danzando como mínimo. Acá había un rock and roll en todas las extremidades. Acá dice que ardió la ira de Moisés. Acá vamos a ver un error de Moisés. Fíjense cómo Moisés tenía un temperamento de paz, de tranquilidad, flemático se llama el temperamento. Donde lo pinchaban y lo pinchaban. Este carácter es, recién estábamos hablando, el melancólico, que lo hieren fácilmente. El flemático es un carácter apacible, tranquilo, el mediador, el que nunca está enojado, el que nunca es desbordado, el que se le quema la casa y bueno, siempre está así. Pero el proceso es por dentro de estas personas. Y en un momento lo pinchan y agarrate cuando se enoja porque rompe todo. Y esto es lo que le pasó a Moisés. De tanto que lo pincharon todo, ve esto y se enciende en ira. Entonces dice, fíjese lo que dice. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y dice, y las quebró al pie del monte. Se enojó de la bronca, tiró las tablas de Dios. Algo santo. El Señor las escribe él mismo con el dedo y él mismo las tiró. Entonces acá vemos que desbordado ya no sabía qué hacer, pero bueno, acá hay juicios, hay castigos para Moisés. Moisés, esto fue una falta muy grave delante de los ojos de Dios. Después en un momento, Moisés también una de las pocas manchas que tuvo, iba caminando en el desierto del pueblo ya de tanto que lo jodía, le decía, danos agua, que estamos en el desierto. Y Moisés agarra una piedra, ¿quieren agua? Acá tienen agua, acá les doy agua. Y Moisés ya se creía que el poder lo tenía él. Ya el Señor vio que en el corazón él se creía, claro, como Dios se manifestaba a través de él, Moisés se creyó que él, y golpeó la piedra, que lo que significa era Jesucristo. Bueno, esto muchas cosas. Pero por estas cosas no pudo ver la tierra prometida. Muchos dirán, qué malo este Dios, mirá, Moisés, lo único que hizo de malo, golpeó una piedrita y no va a ver la tierra prometida que queda para nosotros. No, lo que tiene que ver es que Moisés fue llamado para que llegue hasta la tierra prometida. Ese fue el llamado de Moisés. Que después ya él ya descansa, está en una vida eterna, lo mismo que nosotros. Nosotros tenemos un propósito en Dios. Capaz que el Señor quiere que formemos algo hasta cierto punto y que después lo continúe otro. Eso es lo que tenemos que entender. Hay que entender la voluntad de Dios, que siempre es perfecta y agradable. Entonces acá vemos que tiró todo. Versículo 20. Tomó el becerro, fíjense lo que es, y esto se llama ira santa.
Esto le agarra a los verdaderos hijos de Dios cuando hay cosas que están blasfemando el templo. Hoy en la iglesia, cuando vemos todas estas cosas. Vemos cosas que no van y te irritan, no podés convivir con eso. Pero parece que tener conocimiento bíblico. No es algo que el Señor me muestra que está mal y arranco, no. Hay que tener conocimiento y ver, no, esto no es bíblico. Ahí uno se empieza a irritar. Entonces dice el versículo 20. Tomó el becerro que había hecho y lo quemó. Lo quemó. Cortó el becerro así de frente mal. ¿Qué significa? Para hacer estas cosas hay que estar lleno del Espíritu Santo, guiado por Dios y sacar la idolatría de la iglesia. Acá no es que, bueno, yo voy, esto está mal, no es bíblico, lo sacamos. No, no, eso si no es por la fuerza del Espíritu Santo que arrasa y que está guiado, no hay ese orden en las iglesias. Entonces, esto tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, Moisés rompió, quemó la idolatría, sacó lo que estaba mal. ¿Se entienden? Quemó en fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y le dio a beber a los hijos de Israel. Versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón, acá lo agarra al que estaba a cargo. Por eso la importancia de los líderes. Muchos se ponen como líderes para tener un lugar de honor, para que las chicas lo vean, para que me vean cómo toco la guitarra, cómo canto bonito, cómo predico y que vean que soy un hombre de prestigio. Pero eso tiene una responsabilidad, que cuando hay un problema el Señor va a demandar a los que están a cargo. Por eso, muchas veces cuando un pastor, podemos decir, no, este pastor es medio desordenado. Yo me sujeto a lo que me dice el pastor. Me puede estar diciendo algo mal, todo, pero yo estoy bien delante de Dios. Porque el Señor opera a través de los pastores. Porque yo tengo un problema y tengo que ir al pastor. Y que me guíe y obedecerlo. Así estableció el Señor. Ahora, yo puedo decir, no, los pastores son pecadores. Yo solamente cara a cara con Dios. Bueno, eso está mal. Y así se guían mucho. Entonces yo voy con mi pastor. E incluso el pastor puede tener un mal consejo, puede estar lejos de Dios, todo. Pero la responsabilidad cae sobre el pastor. El juicio divino cae sobre el pastor y no sobre mi vida. ¿Se entiende? En su misericordia el Señor me va a mandar un pastor que tenga sana doctrina, todo por amor a mi corazón humilde. Pero bueno. Entonces acá lo agarra Aarón y le dice, ¿qué has hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y vamos a ver qué es lo que dice Aarón. Fíjense, esto está bueno. Esto me encanta porque esto es una doctrina que tiene que ver con las responsabilidades. La iglesia de Cristo se conforma, la iglesia del Señor en este tiempo, a lo largo, se sostiene con responsabilidades. Por ejemplo, cuando los líderes tienen que ser probados. No te pueden decir, hola, te conozco, vení, vamos a gobernar una iglesia. No, yo lo tengo que conocer y tiene que estar pulido y probado a fuego. Yo, una persona que tiene que estar a cargo, tiene que estar probado ya en todas las áreas, en las áreas psicológicas, espirituales, tiene que saber todo. Y es así como el Señor lo va probando. Entonces, cuando pasa algo, cae la responsabilidad sobre esa persona, como le está cayendo acá a Aarón. El tema es que acá vamos a ver las responsabilidades, cómo la toma una persona necia o un verdadero hijo de Dios. Al rey David, que es un ejemplo, cuando se mandaba una, no sé, adulteró, él pensó que no había pasado nada, viene el profeta, adulteraste. Y él no empezó, porque David podría haberle dicho, no, eso lo decís vos, yo hablo con Dios y yo soy el rey, podría haber dicho David, cuando lo acusaron de que él había adulterado. Podría haber dicho, no, la mujer se le murió Urías, el marido, y como quedó viuda, yo la sustenté y que se case, o sea que hice un bien. No, yo hice esto porque podría haber puesto miles de justificativos que hasta eran lícitos en ese momento. Pero David lo que hizo es se arrodilló, Señor, perdóname, al toque, ya. Perdóname, límpiame con hisopos, y no lo volvió a hacer nunca más. ¿Se entiende? Hubo un arrepentimiento. Estos son los verdaderos líderes. Pero el que no se va a justificar. Por ejemplo, Juanito, te quedas a cargo de la iglesia. Llega y es un circo. Juanito, ¿qué pasó acá? Es que, ¿por qué? Bueno, en las cosas de Dios no existe el por qué. No existe la justificación. No existe nada de esas cosas, justificativos de hombre. Lo que solo existe es, me arrepiento si salió mal y no va a volver a pasar. Esa es una persona madura. El soberbio te va a tener todos los peros. Y vamos a ver qué es lo que dice acá. Entonces dice, en versículo 22, respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal.
Moisés, pero si vos sabés que estos son malos. Me piden un becerro y le toca un becerro. Señor, vos sabés que a este pueblo no le gusta estudiar. ¿Por qué que no estudien? Ay, este pastor, si sabe que estos cristianos les gusta el reggaetón. Entonces adoremos con reggaetón, con chamamé, que cada uno se sienta cómodo. Vos sabés cómo es el hermano Juanito, que si no le das el púlpito para predicar, se te enoja y se te va. Así están las iglesias. Y ahí lo tenés a Juanito con toda su arrogancia y su soberbia predicando. En ese momento vos le decís, Juanito, vos no estás a la altura por esto, santificate, haz esto, la palabra te demanda esto. Juanito se va a enojar con su soberbia, no te va a saludar, se va a ir a otra iglesia y ahí vemos los cabritos. Y a los verdaderos hijos de Dios van a ser los David, que se van a arrepentir y van a querer hacer las cosas bien. Y ahí nosotros sabemos de qué lado estamos. Sí, porque por ahí somos muy bonitos acá, qué sé yo, pero por ahí somos soberbios con todo. Entonces hay que pulir todas las áreas. Entonces dicen, este pueblo es inclinado al mar. ¿Por qué? Porque, acá aparecen los porque, pero, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, bueno, le contó todo. Entonces el versículo 25 dice, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, rock and roll, porque Aarón había permitido, ¿vieron cómo pasan las cosas? No pasan las cosas porque sí. Una iglesia está desordenada porque hay un permiso. Dice, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién esté por Jehová? Esto es lo que tiene que pasar hoy en las iglesias. Quienes estén por Jehová, júntense conmigo. No me hago ni el Moisés ni el pueblo de Dios, pero cuando viene la palabra de Dios, en el versículo 26 estamos. En el versículo 26, lo leemos de nuevo. Se puso Moisés a la puerta del campamento. Imagínense todo el rock and roll, descontrol, fiesta, adoración, idolatría. Comen, toman, se regocijan. Viene Moisés con la tabla de la ley, se enoja, las tira y les dice, se pone a la puerta del campamento y les dijo, quien esté con Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron todos los hijos de Leví. Acá se juntaron con él todos los hijos de Dios, porque con todo este descontrol no eran que todos estaban ahí. Habían un par que decían, no, esto no está bien, no sé para dónde ir, pero no está bien. Entonces Moisés le dijo, vengan acá los que están conmigo. Versículo 27. Y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned a cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved la puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno de los hermanos, cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Opa, qué Dios malo, ¿eh? Ahora vamos a ver el significado. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Epa, pero este Dios no era un Dios de amor. Porque podríamos decir, este Moisés está re loco, los mató a todos. El Señor los mandó a matar. Le dijo, los que estén del lado de Jehová, acá. Y los que no, el pueblo de Leví. No dice, porque eran 12 tribus. La de Leví eran los que eran encargados del ministerio del sacerdocio. Dice, con las espadas van y matan a todos estos herejes. ¿Qué es lo que está mandando el Señor hoy a una iglesia desordenada, blasfema, idólatra, llena de cabritos, llena de excusas, que se alimenta la carne? Dice el Señor, cuando el Señor envía a sus siervos, les dice, los que están conmigo de mi lado, y los que no, espada. ¿Qué es espada? Y la misma espada los mata. La misma espada hace que vuelen, hacen que huyan, hacen que desaparezcan de ese lugar, hace que haya orden en la iglesia. Entonces, es el mismo espíritu para el día de hoy. Y ahí cayeron 3000 personas. Y hoy sería lo mismo. Si el Señor entra a una iglesia con la espada, con la palabra, empieza a pasar exactamente lo mismo. Por eso, cuando vio, ¿dónde era que estaba? Creo que era ya lo último. Bueno, fue un estudio, pero 10. Fíjense lo que dice, haciendo una alusión a este tema, Mateo 10:34. Si quieren vayan, Mateo 10:34. Con esto cerramos, porque yo creo que hasta ahí está. Fue extenso el estudio, pero va como loco, ¿no? Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. 10:34. Estos son palabras fiel de Jesucristo. Acá en el Antiguo Testamento, fíjense cómo es la misma palabra, el mismo
el mismo principio. El Señor dice, con espada los mata. Nosotros podríamos decir, qué malo Dios, porque es un Dios de amor. A mí no, este Dios no me cierra. Vienen los ateos, este es un Dios malvado, esto no lo quiere. Vienen los cristianos buenistas, Dios es todo amor, este Dios es imposible que haga esto. Y de última no lo leo. Y claro, las iglesias no lo leen, entonces nos salvamos de la espada. Viene que es hermoso esto. Entonces, acá aparece Jesucristo también. El versículo 34 del capítulo 10 dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. Miren lo primero que dice. El Señor viene a la tierra, al escenario mundial. Esperaban al Mesías que les dé un reino y que sean ricos y famosos y que sean todos rubios de ojos azules. Pero Jesús le empieza a hablar y le da cosas que no tienen nada que ver con lo que ellos esperaban. Y lo mismo que pasa hoy. La gente quiere ser rico y famoso y de ojos azules. Pero la palabra te habla de otra cosa. Y Jesús le dice, no penséis que yo he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Entonces decimos, pero este no es un Dios de amor, que viene, nos quiere todos unidos de la mano y cantamos que un amigo es una luz. Eso es lo que piensa el cristiano. Entonces ahora somos todos amigos, nos queremos el ratito en la iglesia, estamos todos unidos, amor, 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 aquel no lo quiero, pero amor, 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 aleluya. Y después en la semana los odio a todos, tiro mensajes, tiro palo a todos, soy un chismoso, todo. Pero el Señor dice que yo no vine a traer paz, sino que vino a traer espada. Nosotros dijimos, ¿cuál es la espada? Este libro. Este libro, la palabra, es una espada contra Satanás. Entonces, si es una espada de doble filo, ¿qué significa esto? Con un filo puede ser de bendición y con otro filo puede ser de juicio. Entonces, ¿cómo opera esto? Yo le doy la palabra a Juanito. Juanito, la palabra dice esto, que lo otro, ordenate, comportate, que esto, que lo otro. Puede ser de bendición, lo puede tomar. Sí, no, la verdad que me estaba descontrolando, necesitaba un rumbo buenísimo. Seguimos todo bien, puede ser de bendición o puede ser de maldición. Juanito se retoba, redobla la apuesta y hace peor para hacerte la contra. Pero eso es un juicio, porque esa espada le va a caer un juicio. Y todo lo que estamos hablando acá, se va a hablar por la eternidad de lo que hablamos acá. Las personas que no aceptaron el Evangelio, que se van a acordar toda la vida, ¿por qué no acepté? Porque en el infierno es una condena eterna donde se van a acordar cada uno de los minutos que le fueron hablados, predicados y las veces que lo rechazaron. Van a tener toda la eternidad de acordarse de eso. Ese es el poder de la palabra. Y nosotros no tenemos ni noción de lo que es. Pero bueno, acá Jesús dice que no vino a traer paz a la tierra, vino a traer espada. Y fíjense cómo sigue. Dice, porque he venido para poner disensión al hombre. Acá viene a traer división. ¿Se entiende lo que es la palabra? División al hombre. Dice, contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué es lo que dice? Esta palabra te va a hacer que te enoje, que te pelees con tu mamá. Que te pelees con tu hermano. No te parte. Entonces, esto es lo que hace la palabra. Cuando está la palabra, hay muchos cristianos que no tienen problemas con nadie. Una vuelta yo estábamos hablando acá con un amigo y yo le decía, no, porque con la palabra esto, que te caen acá, que te persiguen, que te atacan, qué sé yo. No, pero a mí no me pasa nada, yo no tengo problema con nadie. No, el tema es que nadie se enteró que sos cristiano. Y habría que dudar si sos cristiano, si sos salvo. Pero si somos salvos, vamos a tener la palabra. Y cuando tengamos la palabra, vamos a causar división. Entonces, vamos a una iglesia con la palabra, va a haber división. Vamos a casa a hablar con papá y con mamá y va a haber división. Vamos con los amigos, va a haber división. Yo me acuerdo, ¿te acordás un día que con un amigo me saltó uno que era un satanista, un loco? Y me empezó, que hacía oración, aparecían de todo, una guerra terrible la palabra que causa divisiones. Y todos estos videitos, por más que parezcan que son sonsos o que no pasa nada, los que lo ven están atentos y les irrita una publicación. Algo que es bíblico, no son cosas mías las publicaciones. Pongo algo bíblico, por ahí con ironía o con un poco de sarcasmo, pero les pincha, les irrita y te saltan a lo yugular. ¿Por qué? Porque el Señor no vino. Y la gente que quiere, no hermano, no sea tan así. Ay, ¿por qué no predicas lo lindo? Porque lo feo no quieren saber nada. Y yo peor le doy. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que el Señor dice que no vino a traer paz, vino a traer espada. Disensión, división, el padre con el hijo, la hermana con la hermana, el amigo con la amiga, el suegro con la suegra, todo. Entonces, fíjense cómo sigue.
Los enemigos serán los de su propia casa. Y esto lo viví. Yo, mi familia, ahora estamos bien en un tiempo de paz, pero lo viví porque se levantan cosas y te van a decir el evangeloco, el religioso, el aleluya, este se hace el santo, este que toda la vida anduvo desordenado. Te ven así, ellos te siguen viendo así y se irritan. Pero es algo que es el Espíritu Santo que los irrita. Los demonios de las otras personas se irritan con el Espíritu Santo. Por eso vamos a ser atacados. Entonces, después el versículo 37 dice, el que ama, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Fíjense lo que dice el Señor. Acá va a haber un momento donde va a haber división. Con el padre, con la madre, con el hermano, con el que sea. Y el Señor te dice, en ese problema con tu padre, con tu madre, a la hora de la disensión, el Señor dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Oh, pero este Dios es malo. ¿Cómo no voy a amar a mi padre? ¿Cómo no voy a amar a mi madre? ¿Cómo no voy a estar con mi familia así? No, el Señor te dice que sostenelo y sujetalo y no lo rechaces. Yo cuando tengo que hablar de Cristo, por más que se enoje mi padre, no me importa nada, porque pongo primero a Jesucristo. Ahora, si hay un problema y para no caer mal con mi papá, dejo de lado a Jesucristo y me hago amigo y sigo por los beneficios, por afecto, por cariño, el Señor me dice, este no es digno de mí. Qué Dios malo, este se pasa. Bueno, este es el principio de Dios. Hoy no lo entendemos, pero el Señor quiere que lo pongamos en primer lugar para que ellos después se puedan convertir, los padres, la hermana, todo. Estos son los procesos que tenemos que pasar. No es que se van a morir, que lo vamos a odiar, no, son pruebas que el Señor nos pone a prueba nuestra fe. Entonces dice, el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz, esto es tomar su cruz. Vos, Yani, cuando te peleas con tu hermana, o cuando te pelean tu hermana, tu mamá, que te desprecian o lo que sea, eso es tomar tu cruz. El Señor a todos nos dice, tomen su cruz. Vos tenés tu cruz, yo tengo la mía, con los chicos, con lo que sea, mi dolor, una ex, un padre golpeador, un asesino. Todos tenemos una cruz que cargar, nadie nos quita eso. Pero el Señor nos ayuda a cargar esta cruz, de esto se trata. Entonces dice, el que toma su cruz el que toma su cruz y sigue en pos de mí, tomar la cruz, los problemas, todo, y seguirlo a Cristo, que implica muchas cosas, dice, no, el que no toma su cruz no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué es lo que dice? Esto es lo último, ya con esto cerramos. Yo sé que esto fue larguísima, creo, no sé cuándo nos llevo noción. Lo que dice en el versículo 39, el que haya su vida, la perderá. ¿Qué es lo que dice el Señor? El Señor nos dice que cuando nacemos de nuevo, perdemos nuestra vida anterior. Ya no somos más el rock and rollero, ya no somos más el pistolero, ya no somos más los Don Juanes, ya no somos más eso. Entonces, eso es lo que dice, es el que pierde su vida. Por ejemplo, nosotros para estar ahora acá con Cristo, tenemos que perder nuestra vida carnal, mundana, la que teníamos todos por Cristo. Entonces dice, el que pierde su vida por Cristo, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros, dejar el mundo y todas las cosas malas por Cristo, dice, hallará la vida. Esto es la vida eterna. Y fíjense cómo termina, que dice, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y el que haya su vida, el que vive, hoy tenemos a Cristo, pero vivimos con los placeres del mundo, vivimos todo bien, 10 puntos, el que haya esta vida, perderá la vida eterna. Entonces, bueno, yo creo que estuvo bien para cerrar con esto. Yo creo que ahí ya terminamos este estudio. El domingo que viene vamos a empezar con Juan. Entonces, hoy lo que vamos a ver es que ya no estuvo hablando de que nos tenemos que congregar con la ley ceremonial. Hoy tenemos que hablar del orden en la iglesia, de saber qué es lo que el Señor nos demanda y a estar en paz y en tranquilidad como el pueblo que no se dejó llevar por esa idolatría del becerro. Entonces las ovejas van a estar tranquilas, un poco perdidas, desorientadas, pero tenemos palabra. Entonces, bueno, eso. La clase que viene vamos a arrancar con el libro de Juan y ese, les puedo asegurar que sale fuego con ese libro. Con ese arrancamos con todo. Así que bueno, el libro de Éxodo yo creo que fue un estudio más o menos completo, no completo del todo, pero sí lo más importante del libro. Entonces,
De todos los libros de la Biblia, Éxodo es un libro importante, lindo, ya lo sabemos. Ahora después pasamos a otro y vamos a ir viendo. Entonces, bueno, yo creo que hasta acá estamos bien. Terminamos con la transmisión. Y bueno, terminamos esta reunión y nos vemos la clase que viene. Dios los bendiga.